Hola amigos, mi nombre es Adán y en este video quiero traer una porción de las escrituras que se encuentra en Romanos 3, 9 al 20. Y el apóstol Pablo menciona algo sobre la justicia y lo que es justo y lo que no es justo. Y dice, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 9 al 20. Pero yo quiero enfocarme solamente en los versículos 9 al 12. A los hombres con frecuencia les gusta creer que son básicamente buenos, y esa creencia es reforzada continuamente por psicólogos, consejeros y un número de líderes religiosos. Pero en lo profundo de su corazón, el hombre sabe que hay problemas en su forma de ser. Sabe que algo anda mal en su interior, sin importar a quién o a qué le trate de echar la culpa por sus sentimientos. Al hombre le es imposible escapar de él. Él siente no solamente por cosas que ha hecho y sabe que están mal, sino también por la clase de persona que es en su interior. Una columnista que daba consejos en un popular periódico escribió: uno de los ejercicios más dolorosos, de mayor automutilación y consumo de tiempo y energía en la experiencia humana. Y ella escribió: la culpa, ella puede arruinarle el día o la semana o su vida entera si usted lo permite. Es como una piedra en el zapato que aparece cada vez que usted hace algo deshonesto, hiriente, de mal gusto, egoísta o mezquino. No importa que esas cosas hayan sido resultado de la ignorancia, la estupidez o la pereza, o la desconsideración, o la carne débil o los pies de barro. Usted hizo algo malo y la culpa lo está matando. Qué pena, dijo. Pero tenga la seguridad, concluyó, de que la agonía que usted siente es normal. Recuerde que la culpa es un contaminante y que ya no lo necesitamos en el mundo. Habiendo dicho eso, ella prosiguió a tratar otros temas. El antiguo filósofo Séneca escribió que todas las personas culpables son su propio verdugo. Sin importar con cuánta frecuencia el hombre se diga a sí mismo que es bueno, de manera inevitable, siempre se da cuenta de que no puede evitar el pensar, decir o hacer cosas malas, y en consecuencia sentirse culpable por todo ello. La culpa lleva a las personas al alcohol, drogas, la desesperación, la demencia y con frecuencia al suicidio. Los hombres sienten que son culpables porque en realidad son culpables. El sentimiento de culpa es tan solo un síntoma del problema real que es el pecado. Todas las consejerías del mundo no pueden aliviar a una sola persona que se encuentra bajo el peso de su propia culpa. Lo mejor que pueden hacer es hacerla sentir mejor
en un sentido superficial y temporal, y lo hace achacando la culpa a otras personas o a cualquier otra cosa. Por supuesto, lo único que se logra con eso en última es intensificar la culpa, porque se está añadiendo deshonestidad al pecado que causó el sentimiento de culpa. Desde el principio, la culpa del hombre tiene una sola causa: su propio pecado. Y a menos que su pecado sea quitado, no se puede hacer lo mismo con su culpa. Esa es la razón por la que el primer elemento del Evangelio es la confrontación de los hombres con la realidad de su pecado. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias que ofrece es el camino de salvación del pecado, y hasta que una persona esté convencida de su pecado, el Evangelio no tiene nada que ofrecerle. El Evangelio empieza, por lo tanto, con la declaración de que todos los hombres son fundamentalmente pecadores y que la necesidad más grande que existe en sus vidas consiste en que ese pecado sea quitado del todo mediante la confianza en el Señor Jesucristo. Como Pablo ya ha declarado, si vemos el contexto, en los primeros 2 capítulos de Romanos, tanto el gentil pagano como el judío religioso son pecadores y están condenados ante la mirada de un Dios santo. El problema es que la naturaleza humana opone fuerte resistencia a esa verdad. El apóstol Pablo estaba muy al tanto de la disposición del hombre para negar su propio pecado. Por lo tanto, con base en la creación, en la historia y en la razón y la lógica, así como en la conciencia, Pablo ya ha presentado un testimonio contundente de la pecaminosidad del hombre. Ahora él procede a presentar el testimonio supremo, que es el testimonio de las Escrituras, y empezando con el versículo 10 y continuando hasta el versículo 18, Pablo presenta a consideración del tribunal, por así decirlo, el testimonio de la propia palabra de Dios como fue revelada en el Antiguo Testamento. En los versículos 9 al 20 resumen la visión divina y perfecta que Dios tiene del hombre y se desarrollan en 3 puntos básicos. Tenemos la denuncia, versículo 9, la acusación formal, versículos 10 al 17, el motivo, versículo 18, y el veredicto, versículos 19 y 20. Y como punto número 1, veremos la denuncia. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. La denuncia parte de 2 preguntas. La primera es sencillamente ¿qué pues? La idea atrás de esto es: ¿acaso se necesitan más testimonios? Pablo ya ha condenado al pagano inmoral, al pagano moral, y después de ello al judío moral y al judío inmoral. Anticipando lo que algunos de sus lectores pensarían, su segunda pregunta también es retórica. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿acaso nosotros tenemos una naturaleza básica mejor que la de ellos, cuya condenación acaba de ser demostrada? Continúa diciendo Pablo: fuimos hechos de un molde diferente y nos sacaron de un pedazo de tela diferente al de ellos. No es del todo claro a quiénes se refiere la palabra nosotros. Algunos escritores, comentaristas, creen que Pablo está hablando de sus hermanos judíos, pero él ya trató con ellos. Él ya trató con ellos en los versículos 1 al 8, al responder la pregunta que harían la mayoría de los judíos y al declarar que sin duda alguna ellos tienen ventaja.
espiritual sobre los gentiles, por cuanto les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, él había indicado previamente que su mayor ventaja también traía con ella un mayor grado de responsabilidad. En ninguna parte de la epístola Pablo se identifica con sus compatriotas judíos usando el pronombre nosotros. Parece mejor considerar que ese nosotros se refiere a él mismo y a sus hermanos creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles. Viéndola de ese modo, la pregunta significaría: ¿acaso los cristianos somos en nosotros mismos mejores que los otros grupos de personas, acerca de los cuales ya se ha demostrado que están condenados delante de Dios? ¿Tenemos alguna superioridad intrínseca con respecto a los demás? Continúa diciendo: fuimos salvados debido a que nuestra naturaleza humana estaba en un plano más elevada que la de ellos. Exponiendo su propia pregunta, de inmediato Pablo ratifica inequívocamente: en ninguna manera. Él está diciendo no, y 1000 veces no. En ningún sentido somos mejores en nosotros mismos frente a los demás. Las personas que son muy religiosas tienden a considerarse a sí mismas como mejores que los demás, y favorecidas por Dios a causa de su bondad, religiosidad. Aún los cristianos mismos algunas veces se sienten tentados a creer que Dios los salvó porque de alguna manera eran más merecedores de recibir la salvación que otras personas. Pero la verdad es que si una persona llega a ser justa delante de Dios, esto no se debe nunca a que sea mejor que cualquier otra persona, o debido a que se las haya arreglado para vivir a la altura de los estándares de Dios, o a que observa celosamente ciertas prácticas religiosas. Se debe únicamente a que ha reconocido su pecado e incapacidad absoluta para vencerlo en sus propias fuerzas, y porque se ha postrado ante el Señor Jesucristo con fe y humildad para recibir su perdón y limpieza, a pesar de las grandes diferencias en la conducta y las actitudes externas que existen entre las personas. Toda persona que no tiene a Cristo es pecadora por naturaleza y se encuentra bajo el dominio y el control de Satanás. De hecho, el mundo entero que no ha sido redimido, declara Juan, está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y por lo tanto, ha sido presentado, por así decirlo, ante el estrado de la justicia de Dios. Y esto nos lleva a la acusación formal. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Romanos 3:10-17. Ahora Pablo presenta una acusación formal con un total de 13 cargos en contra de la humanidad caída. Para reforzar el carácter inclusivo de la acusación, reitera el hecho de que toda la humanidad caída, compuesta por judíos y gentiles por igual, están bajo pecado. Los 13 cargos de la acusación formal son presentados en 3 categorías. Primero, trata el aspecto del carácter, versículos 10 al 12. La segunda tiene que ver con la conversación, versículos 13 y 14. Y la tercera se relaciona con la conducta, versículos 15 y 17, de los acusados.
Y yo quiero enfocarme en lo que tiene que ver con el carácter, en los versículos 10 al 12. Veremos entonces el carácter de los acusados. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Bajo el encabezamiento de algo que podría denominarse el carácter de los acusados, Pablo presenta una lista con los primeros 6 de los 13 cargos. Debido a su naturaleza caída, los hombres son universalmente malos, versículo 10, espiritualmente ignorantes, versículo 11, rebeldes, descarriados, versículo 12, espiritualmente inectos, versículo 12, y moralmente corruptos, versículo 12. En primer lugar, la humanidad es universalmente malvada. Y no hay excepciones en esto en absoluto. Citando de los Salmos, Pablo declara: no hay justo ni aún uno. El texto completo del Salmo 14:1 es: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Justicia es el tema central de la carta a los Romanos y aparece de una u otra forma en más de 30 ocasiones. Pablo está usando el término justo en el sentido más básico de ser justo delante de Dios, de ser tal y como Dios creó al hombre. Es obvio que la gente está en capacidad de hacer muchas cosas que son correctas moralmente. Incluso las personas más viles pueden hacer cosas buenas ocasionalmente. El apóstol Pablo no está hablando de actos específicos o siquiera de patrones generales de conducta, sino del carácter interno del hombre. El punto que quiere establecer es que no hay una sola persona que haya vivido sobre este planeta, aparte del Señor Jesucristo, cuyo carácter interno se pueda caracterizar como justo, conforme al criterio de la justicia de Dios. Para evitar que algunas personas creyeran que podrían ser excepciones a la regla, Pablo añade la frase ni aún uno. Como ya se indicó, es obvio que existen vastas diferencias entre las personas en cuanto a su grado de bondad, amor, generosidad, honestidad, veracidad y otras virtudes, pero ni aún uno, aparte de Cristo, se ha acercado siquiera remotamente a la perfección de la justicia, que es el único estándar aceptable para Dios. El estándar de justicia de Dios para los hombres es la justicia que Él mismo posee. Y Cristo puso esto de manifiesto. Ser pues vosotros perfectos, declaró Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En otras palabras, una persona que no sea tan buena como Dios no es aceptable para Dios. Como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista humano existen vastas diferencias morales y espirituales entre las personas, pero que el hombre alcance el parámetro de justicia de Dios es algo que se puede comparar a un grupo de personas que están tratando de saltar desde una orilla de Hawái para llegar a las costas de California. Un buen atleta podría decirse que pueda saltar 8 metros. Muchos podrían saltar de hecho 5 o 7 metros. Quizás puedan saltar solamente un máximo de 2 o 3 metros algunos. Por lo tanto, cuando sus esfuerzos se miden entre ellos mismos, revelan diferencias considerables, pero al medirse en comparación a la distancia que querían saltar,
y que se pretendía cubrir, la diferencia entre ellos se tornan imperceptibles y sus esfuerzos serán inútiles por igual. Casi como si estuviera haciendo un comentario sobre una competencia de ese estilo, Pablo declara unos versículos después: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Segundo, el hombre no solamente es universalmente malo, sino además ignorante espiritualmente. Citando otra vez los Salmos, Pablo dice: no hay quien entienda. Incluso si los hombres tuvieran de algún modo la capacidad de alcanzar la justicia perfecta de Dios, no sabrían de qué se trata o qué hacer con ella. Después de alcanzarla, usando de nuevo el ejemplo del salto largo de costa a costa, en este caso las personas no sabrían en qué dirección tendrían que saltar. Tercero, además de ser universalmente malos y espiritualmente ignorantes, el hombre caído es rebelde. No hay quien busque a Dios, declaró Pablo, haciendo alusión al Salmo 14:2 nuevamente. A juzgar por el vasto número de religiones que hay en el mundo, con millones de celosos adeptos, uno tal vez podría pensar de que un gran número de personas están buscando a Dios con diligencia en sus vidas, pero las Escrituras enseñan claramente en este y en muchos pasajes que todos los sistemas y esfuerzos religiosos son en realidad intentos de escapar del Dios verdadero y descubrir o fabricar dioses falsos conforme a sus gustos personales. Dios ha dado la seguridad absoluta de que cualquier persona que le busque de corazón lo hallará. Jeremías 29:13. Jesús ofrece la promesa divina de que todos los que le pidan a Él con sinceridad recibirán, que todos los que le busquen sinceramente le hallarán, y que todos los que le llamen a la puerta del cielo se les abrirá. Mateo 7:8. Pero el Señor sabe que la inclinación del hombre es hacia el pecado y no hacia buscarle, y por lo tanto Él mismo busca individuos a fin de atraerlos hacia Él. Quinto, Pablo denuncia que el hombre natural se torna espiritualmente inepto a una, es decir, toda la humanidad. Caídas sin excepción se hicieron inútiles. Aparte de una relación salvadora con Jesucristo, una persona no es más que una rama espiritual muerta, totalmente incapaz de producir frutos con tal carece de vida y de valor, y solamente sirve para ser arrojada al fuego, para ser consumida. Juan 15:6. Y sexto, el hombre natural es acusado de ser corrupto, que es al mismo tiempo una repetición del primer cargo y un resumen de los 5 cargos anteriores. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo. Ya se mencionó al mirarse relativamente a otros seres humanos. Es obvio que algunas personas se comportan mejores que otras, pero ningún ser humano tiene dentro de sí el deseo ni la capacidad para obrar lo que es verdaderamente bueno, conforme a la santidad y perfección que glorifican a Dios. Y con esto quiero concluir esta enseñanza conforme a las Escrituras, preguntándote: ¿te sientes tan bueno como para ser salvo por tus propios méritos y no por la gracia de Dios que es a través de su Hijo? Si es así como estás pensando, déjame recordarte
que ese mismo Dios no estimó a su propio Hijo para castigar tu pecado y el mío, ¿qué te hace pensar que puedes llegar a Él si no es por su Hijo? Cristo mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás sin Cristo, te aconsejo que no esperes mucho. No sabes si mañana será tarde. Busca a Cristo, corre a Él, que solo en Él está la verdadera vida. Y que Dios nos bendiga a todos.